Un lindo y hermoso sábado, hoy dando inicio, apertura a lo que es esta hermosa lección, ya la lección número 3 de este trimestre. Y bueno, hoy tenemos una hermosísima lección que lleva por título Las raíces del descontento. ¿Qué son estas raíces? ¿Cuáles raíces se refiere esta lección? ¿Y qué tan importante es también ver nuestro pasado? Bueno, antes de entrar a lo que es la introducción de esta lección, yo quiero invitarte para que hoy nos visites nuevamente. Si tú ya lo has hecho aquí a la iglesia de Perris, lo hagas hoy. Estamos llevando a cabo el estudio del santuario. Apenas este sábado que pasó, vimos lo que es el atrio, los instrumentos que hay en el atrio, lo que se hacía en el atrio. Y este sábado vamos a entrar al lugar santísimo. Así es de que si tú estás a tiempo de llegar aquí a la iglesia de Perris, te esperamos. Y esperamos realidad con los brazos abiertos, en el cual te decimos bienvenido o bienvenida, y que el Señor te bendiga en este día de servicio aquí en la iglesia del Señor. Y hoy, para entrar en lo que es las raíces del descontento, pues quiero decirte que tengo un invitado de honor, un colega que también es joven y que también está empujando para la obra de Dios. Te estoy hablando del pastor Juan Miguel. Pastor Juan Miguel, bienvenido y gracias nuevamente por su apoyo. Gracias, pastor. Queremos dar un corto saludo, ¿verdad?, a ustedes porque, pastor, ha transcurrido el tiempo rápidamente. Ahora ya estamos en la tercera lección de este trimestre de la escuela sabática. Es un placer con el pastor juntamente, ¿verdad?, y el Espíritu Santo compartirla con ustedes porque nos ayuda a entender los días de cómo debemos estudiar, cómo debemos aprender las cosas de Dios. Pero es un privilegio estar aquí con ustedes y vamos a estar compartiendo día tras día. Que el Señor les bendiga en casa. Gracias, Pastor Miguel. Y pues si le parece bien, Pastor, pues vamos entonces a orar, a hacer la oración. Usted nos lleva en oración para dar inicio a la introducción de esta hermosa Claro que sí, lección. vamos a orar. Vamos a pedirle que nos acompañen en casita para orar. Oremos. Querido Padre que habitas en los cielos, necesitamos una relación contigo cercana, donde el Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija en la mente y en el corazón para glorificar y honrar tu nombre. Señor, ayúdanos a comprender la verdad que tenemos que estudiar en estos últimos tiempos y así, Señor, demostrar al mundo entero, testificando que alabamos y que servimos a un Dios vivo que vive por toda la eternidad. Acompáñanos, Padre, bendice a nuestros queridos televidentes y que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente para hablar palabras que sean comprendidas y así podemos entender tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues como siempre, y es mi costumbre y la costumbre, lo que es la iglesia en estudio, de darles cada uno de los versículos y las citas que habremos de estudiar esta semana. Ya siempre les he dicho, ¿verdad?, de que cuando tú estudias todo el capítulo y todos los versículos que aquí se mencionan, pues ya tienes la solución de lo que es el estudio de toda la semana. Y como hoy, ¿verdad?, llevamos el estudio de esta semana, va a ser las raíces del descontento. Y bueno, la primera cita que se nos pone aquí es el libro de Mateo, el capítulo 10, del versículo 34 al versículo 39. Pero acuérdate, la recomendación es estudiar todo el capítulo que se nos da, que es el capítulo 10. En esta ocasión vamos a ver sobre la instrucción que da Jesús a la evangelización. ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor da y cómo deberían o debieron de haber trabajado los discípulos de aquel tiempo? Después tenemos el libro de Lucas en el capítulo 12, versículo 13 y 21, que nos habla también el Señor Jesús ahí de una parábola, ¿verdad? Donde pues hay cierto pleito entre hermanos, hermanos carnales, sobre un pleito de una herencia, y pues que se le estaba pidiendo a Jesús que él fuera el intermediario para que su hermano pudiera otorgarle parte de esa herencia.
Asimismo también el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 y versículo 8, en el cual vemos nosotros ese modelo supremo, el modelo de la humildad. Realmente cómo el Hijo de Dios debe ser humilde, cómo el siervo del Señor debe tener humildad para servir, para trabajar, para obrar, cómo es de que Dios en realidad nos mostró y nos enseñó a través de su vida y también de la Escritura. Así es que también tendremos el libro de Lucas en el capítulo 22, del versículo 14 al 30, en la última cena del Señor con sus discípulos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? ¿Cómo Jesús mostró realmente ese amor, esa humildad? ¿Qué es lo que esperaban los discípulos en ese momento y cuál fue el ejemplo de Jesús para ellos? Y por fin, o al final, tenemos el libro de Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 13, donde realmente Jesús da una orden, ¿verdad?, de liderar o ser líderes en ordenanza a los mandamientos de Él. Y por final, pues tenemos el versículo para memorizar esta semana, que es Santiago capítulo 3, versículo 16, que allí ustedes lo ven ahí en pantalla, porque dice el Señor, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que nos va a llevar a centrarnos en esta semana, en cómo, por qué es que muchas veces somos celosos del púlpito, somos celosos de la obra, somos celosos de que otros se nos pongan por delante o que otros ocupen la posición que nosotros tenemos. Así es de que en esta ocasión voy a dejar al pastor Miguel para que él nos hable un poquito de esta introducción una vez que yo ya les di esta parte. Adelante, Miguel. Gracias, pastor. Vemos la lección es clara, ¿verdad? Nos habla con el título Las raíces del descontento. La sierva del Señor, en otros libros que ella escribió, nos habla de las inconformidades que como personas cristianas tenemos. Y vamos a ir viendo día tras día la secuencia de lo que nos trae el día lunes, el día martes, y vamos a ir comprendiendo lo que la lección nos dice a través de estas descontentos. ¿Por qué las raíces del descontento? Las personas en el mundo secular, pues hay mucho descontento, hay mucha inconformidades, pero la pregunta es, ¿debería haber esto en el pueblo de Dios? Yo pienso que es algo muy importante que abarca mucha explicación, y ella lo explica de una forma que la pregunta sería, ¿en el pueblo de Dios debería haber esas inconformidades sabiendo de que servimos al Dios vivo? La lección nos habla, como ya mencionó el pastor, el texto de Mateo capítulo 10, versículo 34, vemos cómo los hombres en la antigüedad miraban el descontento, a pesar de que ellos eran intérpretes de la ley, aunque ellos eran rabinos, aunque ellos eran sacerdotes, aunque ellos eran supuestamente los elegidos de Dios, pero en sí, cuando vemos en la esencia real de cómo ellos, no sé cómo podían pensar, tener ese descontento de que alguien hubiese venido, como dijo el pastor, alguien viene y uno dice, no, pues yo estaba primero aquí y tú no me vas a enseñar lo que yo he aprendido durante años. Viene el maestro humildemente, el Mesías, y da sus ejemplos de paz, da el ejemplo de mansedumbre, de humildad, de compasión, de misericordia, y todo esto choca contra ellos, porque qué inconformidades tenían en el corazón, cuál era el patrón que ellos seguían adelante conforme al tiempo que vivían en el tiempo de los, vamos a decir, los escogidos, como dice el capítulo de San Juan, capítulo 1, versículo 7, que a los suyos vino y los suyos le condenaron. Y es triste, ¿verdad, pastor?, cómo el pueblo de Dios había sido escogido para dar esta enseñanza, tanto como de humildad, de mansedumbre, de paz, de tranquilidad, pero ellos quisieron, ¿qué?, obedecer y seguir sus propias leyes.
Ahora, la lección nos habla claramente, dice, las raíces del descontento. Y la introducción de este día nos está llevando a que como nosotros, como cristianos, tenemos también esas raíces en el corazón. Pero la pregunta sería, ¿pero por qué? ¿Por qué? La sierva de Dios, lo que ella explica acerca de esto, en el comentario bíblico nos dice que el corazón del cristiano se ha apartado de Cristo. Por eso vienen los descontentos, por eso vienen las cosas. O sea, la palabra raíz es como que lo que está profundo, lo que se ha profundizado dentro de nuestro corazón. Y en la lección, pastor nos da un ejemplo, ¿verdad?, de un árbol que tiene sus raíces frondosas, que está tan enraizado. Ahora, ¿qué nos ha traído desconformidad a nosotros como cristianos? ¿Qué nos ha llevado a pensar de que en nuestros tiempos podemos estar con esa inconformidad sabiendo que la pura verdad está aquí en la palabra de Dios? Pastor, ¿qué nos podría usted agregar más acerca de esto? Porque creo que esto amplía la explicación de todo lo que la lección está diciendo acerca de las raíces del descontento. Bueno, ya hemos estado viendo, hermanos, durante estas semanas atrás, realmente el pueblo antiguo, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, raíces de descontento. Toda la trayectoria de ellos, cuando menos desde Génesis hasta lo que es el Éxodo, vemos un descontento de ellos. Esas raíces que ellos sembraron son las raíces que hoy nosotros tenemos. Muchas veces estamos en desacuerdo con propuestas o dichos de alguien más que pueda ser más arriba que nosotros, pueda ser más abajo, pero no estamos de acuerdo. Porque como decía el pastor Miguel, queremos lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos, en qué conformidad nosotros queremos estar. O sea, hay descontentos porque muchas veces, aunque hablamos de la obra de Dios, pero no queremos hacerlo como dice el otro, queremos hacerlo como yo quiero, como yo me pueda sentir bien, contento, feliz y cómodo. O sea, a una libertad de un buen descanso, hacer la obra, pero yo pues simplemente como estoy, ¿no? Esas raíces son las que se han venido acarreando y hasta hoy las tenemos. Hoy todavía seguimos como ese pueblo de la antigüedad, luchando y queriendo hacer solamente lo que nosotros queremos. Y en los tiempos de Jesús, pastor, disculpe que lo interrumpa, en los tiempos de Jesús mirábamos ese descontento del pueblo escogido. Ahora, no se pierdan el día que viene, vamos a ver el título ese. Vamos a ver que por qué estos fariseos estaban en un descontento, sabiendo que lo que se había anunciado Isaías, lo que había anunciado Isaías, que vendría un Mesías. Pero ellos esperaban que el Mesías del linaje de ellos, del sacerdocio. Pero como no venía dentro de ellos, pastor, ¿cómo se sintieron ellos? No. Se sintieron, pues nosotros queremos aún de nuestro propio ambiente, de nuestro linaje, pero como dicen, pero no están la familia de ellos con nosotros, dice. Ahora, ¿cómo ellos esperaban que un hijo del carpintero, que uno que venía ahí, que no sé qué, venía e iba a ser, cuando él se levantó a leer el libro de Isaías, dijo, esta profecía se ha cumplido? ¿Cómo ellos se agarraron y sintieron ese desconforme, ese descontento de saber de que una persona muy humilde les vino a decir, esta profecía se ha cumplido? Hasta el punto de que quisieron hacer, pastor. Matarlo. Matarlo. Por eso vemos al voladero. eso en nosotros, en nuestro ambiente de cristianos. Tenemos que tener como los frutos del Espíritu Santo bien enraizados en nosotros. Por eso la lección dice las raíces del descontento, la raíz de la bondad, la raíz de la mansedumbre, la raíz de la misericordia, la raíz de las cosas que el Espíritu Santo nos da. Y vemos a través de los tiempos, y pastor, lo que vamos a ver el siguiente día va a estar muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a hablar cuál fue o cuál era la división que Cristo traía. Así es. Pero miremos un poquito acerca del espíritu de profecía. ¿Qué nos dice? Miren lo que dice el comentario bíblico acerca de las raíces del descontento. Aquí en el libro Adventista del Séptimo Día, en el tomo 3,
en la página 1160, dice la sierva del Señor, procurad ser un árbol de hojas perennes. O sea, hay que, como cristianos, siempre procurar en realidad llevar ese fruto que el Señor pide y nuestro Señor llevó. Llevar el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo que a la vista de Dios es de gran precio. Vean, lo que Dios aprecia es aquellos que son humildes, aquellos que en realidad tienen un espíritu de Él. Por eso, dice ella, atesorar la gracia del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Este es el fruto del árbol cristiano, plantado junto a los ríos de agua, siempre da fruto a su tiempo. Y es verdad, a veces cuando tú tienes esos frutos de templanza, de amor, que soportas, aguantas, das aunque no te den, mira, tarde o temprano, esa persona que parece que no, un día vas a escuchar o un día la vas a poder ver entrando a las aguas bautismales. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios estuvo contigo en los momentos que para ti te parecían difíciles y parecía que esa persona pues a veces porque no aprendimos o no supimos cómo hablarle, pues se fue. Pero tarde o temprano el Señor, por tu templanza, por tu amor, por tu piedad, por tu misericordia, va a tocar su corazón en un tiempo, no sabemos cuándo, pero el Señor lo tocará. Porque esos frutos que Dios quiere que tengamos son los frutos que en realidad Dios espera que tú estés dispuesto a dar. Dios no puede obligarte. Tú tienes que ponerte, aunque a sabiendas de lo que te puede pasar y lo que puede suceder en tu vida, en tu persona, en tu cara, en tu cuerpo, lo que pueda pasar, pero estás dispuesto al salvar a un alma rebelde, desobediente, terca, y darle palabra a lo que tú quieras. Pero cuando tú presentes esa templanza de Dios en ti, en tu vida, en tu sonrisa, en tu vista, en tu cara o tu rostro, esa persona se va a doblar. ¿Sabes por qué se va a doblar? Porque va a ver que tú en verdad sí vives lo que lees, tú sí vives lo que aprendes. Pastor Miguel. Sí, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar sobre la cita, pastor, quería agregar un poquito. Okay. ¿Por qué dice que las hojas perenne? Porque dice que estas hojas florecen y dan semilla. Y en su vida dice que dan 2 veces fruto. Y no solamente eso, durante todo el año no se caen sus hojas. Así es. Ahora, todo esto acerca de esta enseñanza de que, si lo podían poner otra vez la cita, por favor, en pantalla, se los agradecería mucho. Vemos cómo la sierva de Dios presenta algo identificándonos a nosotros en una forma de fructificar, de llevar frutos, y durante el año que sus hojas no se marchitan, no se caen. Por eso nosotros como cristianos, pastor, tenemos que tener el ejemplo vivo y demostrarlo al mundo entero. Bueno, gracias. Dice, procurad ser un árbol de hojas perennes. Sabemos que, tanto como en la Biblia, Dios nos muestra a través de la naturaleza, Dios nos muestra a través de todas las cosas, vemos de los higos, vemos de todas las cosas, los ejemplos que Dios nos ha dado. Ahora la sierva de Dios nos muestra y nos dice, procurad. Esta palabra es muy importante para nosotros, dice, procurad ser un árbol. ¿Por qué dice procurad? Porque quizás todavía no lo somos. Aún no hemos llegado ni hemos tenido el concepto general, o quizás no hemos ni indagado en lo que significa. Dice la sierva, procurad ser un árbol de hojas perennes. ¿Por qué hojas perennes? Porque dice que dan su semilla y en su vida dan 2 veces fruto y todo el año sus hojas no se caen. Dice, llevad el ordenadamente, ¿cómo dice? Ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, que a la vista de Dios es de gran precio. Atesorad la gracia del amor, del gozo.
Y ya mencionábamos todos los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora, esta cita quizás no está siendo muy resonante para aquellos los que ya están haciendo esto. Quizás pueda decir a los que ya son hojas perennes, pero en nuestro diario vivir tenemos que tener esa viva conexión con Dios para que esta palabra que la lección está mencionando no resuene ni en nuestra mente ni en nuestro corazón cuando dice la palabra de la lección, dice descontento, sino que haya una alegría, sino que haya un gozo de saber que a pesar de lo que el mundo está dando y lo que el mundo está ofreciendo, tengamos ese gozo en nuestro corazón y que seamos como estas hojas perennes, que llevemos frutos para la honra y gloria de Dios. Amén. Hay otras hermosas citas, pero bueno, quiero que tú te informes de ellas, tú busques en realidad esta palabra, porque recuérdate, las raíces del descontento, esos tienen que dejarse, que arrancarse, que cortarse, que ese árbol Amén. no crezca más, sino al contrario, que cuando tú hagas ese corte pueda crecer para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Un feliz sábado y muchas bendiciones.